Muy buenos días para todos, mis queridos aprendices. Bienvenidos a la sesión donde les explicaremos la última evidencia foro simulación de la guía de aprendizaje número 7 de la fase evaluación. Bienvenidos, futuros tecnólogos en gestión integral del transporte. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, gracias a Dios, instructora. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. De la manita de Dios vamos y eres el que nos tiene todos los días con toda esta fuerza, con la salud y la felicidad que tanto esperamos y tenemos gracias a Dios a Él. Y, y bueno, esperando que este nuevo año 2025 nos traiga muchísima más salud, felicidad, unión y trabajito, porque pues gracias a Dios pues con Él es que podemos digamos, tener las cosas que necesitamos para sobrevivir. Me alegra mucho que estén aquí. Hoy es un día donde va a ser la última sesión formativa del 2024 y es una sesión un poco corta. Nos faltaba solo la evidencia foro simulación. Vamos a empezar ahora a explicar esta evidencia. Es una evidencia que va muy de la mano con las evidencias explicadas en la sesión anterior en cuanto a la temática que debemos estudiar para poderla desarrollar. Esta evidencia es una evidencia de desempeño y de producto. Es una evidencia que van a poder ustedes desarrollar de manera individual. Aquí hay una corrección. Es individual, es una evidencia que, como todo foro, ustedes saben que el foro siempre tiene tres partes componentes. Un aporte individual donde responden a las preguntas que se les indica y dos aportes de retroalimentación constructiva a los aportes de mínimo dos compañeros. Entonces, por eso es que el foro siempre tendrá que tener esas tres partes. Participación individual y aporte de retroalimentación constructiva a dos compañeros para lograr de esa manera la aprobación del foro. Bueno, antes de empezar, es importante que ustedes conozcan la información de mercancías peligrosas, pues el foro gira en torno a tres documentos, digamos, tres normativas. Por ello es importante empezar a conocer qué son las mercancías peligrosas. ¿Por qué es importante nosotros tener esa información previa para poder identificar qué son las mercancías peligrosas y entender lo que viene de aquí en adelante para la explicación del día de hoy? Por eso les invito a que escuchen de manera muy atenta el siguiente video. Muy atenta. Hola a todos. Sé que cuando hablamos de los tipos de mercancías peligrosas y de sus etiquetas, podemos llegar a confundir unas con otras. Por ello, voy a hablaros de cada clase. Aquí vemos las etiquetas de las 13 clases. Vamos a verlas una por una. Empezaremos por la primera clase, los explosivos. Comprende cualquier materia explosiva o pirotécnica que se transporte. Tiene 6 divisiones según sus características. Estas etiquetas se hacen referencia a las diferentes divisiones, las cuales se clasifican por grupos de compatibilidad. Tener mucho cuidado al transportar estos materiales. Pasemos a la clase 2, los gases. Esta es la etiqueta más común. Hay varios tipos de gases y por lo tanto varios tipos de etiquetas. Vemos tres etiquetas diferentes. Fijaros en la etiqueta roja. Es igual que la de la clase 3, salvo que el número en este caso es un 2, así que cuidado con confundirlas. Os dais cuenta a lo que me refería antes, ¿verdad? Esta es la etiqueta de líquidos inflamables. Se diferencia de la de gases inflamables en que esta tiene un 3 y la otra un 2. Bien, pues en la clase de líquidos tratamos con líquidos inflamables, como pueden ser gasolina y otros combustibles o alcohol. Dentro de la clase también se clasifican los líquidos, así que mucho cuidado también cuando transportes mercancías de la clase 3. Vamos con la clase 4.1. Esta será algo más complicado recordar. Comprende materias sólidas, inflamables, autorreactivas y explosivas desensibilizadas sólidas. Un nombre muy largo y raro, lo sé. Para que os hagáis una idea, se refiere a productos como el azufre o la celulosa. También cuenta con divisiones para clasificar los productos. Bueno, esta no es tan complicada como la anterior. La clase 4.2
engloba materias espontáneamente inflamables. Para que os hagáis una idea, el fósforo o los restos de celuloide están dentro de esta clase, además de muchos otros tipos tanto sólidos como líquidos. Bueno, aquí tenemos la clase 4.3. Engloba materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. Entre otros muchos podemos citar productos o materias como el potasio, la viruta de aluminio o el zinc en polvo dentro de esta clase. Bueno, pasemos a la siguiente clase. Cada vez quedan menos. La clase 5.1. Materias comburentes. Una materia comburente es aquella que puede desprender oxígeno y a consecuencia hacer o favorecer la combustión de otras materias. En esta clase, como en la mayoría, los productos y materias se clasifican en divisiones dependiendo de sus características. La clase 5.2 trata sobre los peróxidos orgánicos. Son sustancias que pueden arder violentamente. Hay dos tipos divididos a su vez según su grado de peligrosidad. Los dos tipos de los que hablaba son los peróxidos, que no necesitan regulación de la temperatura, y los que sí la necesitan. Bien, esta etiqueta tan peculiar hace referencia a la clase 6.1, la clase de las materias tóxicas. Por lo tanto, engloba materiales que pueden causar la muerte o dañar la salud, ya sea por inhalación, absorción cutánea o ingestión. Se divide según su peligrosidad en varias letras. Importante no confundir esta etiqueta con la de gases tóxicos por el número. Pasemos a las materias infecciosas. La clase 6.2 son las materias que pueden contener agentes patógenos. Esta clase se divide en I1, infecciosas para el ser humano, I2, infecciosa para animales, I3, desechos clínicos, e I4, muestras de diagnóstico. Esta es la antepenúltima clase de etiquetas, la 7, las materias radiactivas. Esta es la etiqueta de la categoría 2. Las materias radiactivas emiten radiación ionizante. Vemos que hay 4 etiquetas diferentes: la categoría 1, categoría 2, categoría 3 y las materias radiactivas fisionables. Mucho cuidado con esta clase. La penúltima clase es la número 8, las materias corrosivas, y esta es su etiqueta. Provocan daño por contacto. Una fuga puede dañar el transporte. Además, la humedad del aire y el contacto con el agua puede causar problemas en los productos de esta clase. Llegamos al fin a la última clase, la número 9, materias y objetos peligrosos diversos. Como veis, en la etiqueta el número 9 va subrayado. Cuando hablamos de esta clase nos referimos a materias como por ejemplo pilas de litio o aparatos de salvamento, los cuales no entran dentro de las clases anteriores. Bueno, pues ya hemos visto las 13 clases de etiquetas de mercancías peligrosas. Espero que os acordéis de ellas y, muy importante, tener mucho cuidado cuando os toque transportarlas. Que tengáis buen viaje. Muy bien. Ya ahora nos queda más claro cada una de las etiquetas. Cuando las veamos en algún tipo de transporte, vamos a ver la peligrosidad de cada una de ellas. Bien. Vamos a ver entonces a continuación, ahora sí, teniendo claro qué son cuáles son esas etiquetas de materiales peligrosos, cuáles son esos materiales peligrosos, vamos a ver las 3 reglamentaciones sobre las cuales vamos a trabajar este foro y sobre las cuales hemos trabajado la evidencia anterior que expliqué en la sesión pasada. Las 3 reglamentaciones son el SGA, que es el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, en donde en este documento se dan recomendaciones. No es de obligatorio cumplimiento, los países se pueden acoger, bien, es una guía, pero digamos, obviamente tendrá que establecerse si se toma como una reglamentación. Da recomendaciones sobre el contenido de las etiquetas y fichas de datos de seguridad de los productos químicos. En la evidencia que vamos a ver diferentes tipos de productos. Ustedes lo que van a tener que hacer es mirar cuál es la naturaleza de ese producto y de acuerdo a su naturaleza identificar su nivel de peligrosidad, digamos, el nivel de si es obviamente un material peligroso o no, teniendo en cuenta esta salvedad, y de acuerdo a cada una de las reglamentaciones que vamos a ver hoy, pues cómo es que debemos manipular esta carga. El RAC 175, transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.
es en donde en este documento nos define los lineamientos para el transporte seguro de mercancías peligrosas vía aérea, ¿bien? Y este código, el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, define los lineamientos para el transporte de mercancías peligrosas, pero por vía marítima, ¿bien? Entonces aquí tenemos lineamientos para el transporte de mercancías peligrosas de modo marítimo, aquí para el transporte de mercancías peligrosas vía aérea y aquí las orientaciones para el manejo de productos químicos. ¿Bien? Ok. Esto ya lo habíamos visto en la sesión pasada. Tengamos en cuenta entonces que el sistema de gestión armonizado es un sistema que tiene como objetivo normalizar y armonizar la clasificación y etiquetado de los productos químicos a nivel internacional. Y este documento es un documento en el que se compila y se presenta de manera accesible información sobre qué. ¿Qué información nos provee este documento? Pictogramas, que son los que ustedes ya vieron en el video y que están viendo en este momento en el slide. Palabras de advertencia, por ejemplo, palabras como acá la que están viendo, peligro. Frases de seguridad, ¿bien? Y otros datos importantes que deben tener las etiquetas de los productos químicos. Es decir, aquí en este documento nos da recomendaciones sobre cómo desarrollar las etiquetas de los productos químicos y cómo crear las fichas técnicas o las fichas, hojas de seguridad o fichas de datos de seguridad de los productos químicos. Todos los productos químicos tienen que tener una ficha de seguridad, donde nos está orientando sobre cómo es que nosotros debemos hacer el manejo o manipulación de cada uno de las materias peligrosas que vamos a transportar. Cuando nosotros vayamos a transportar una mercancía, nosotros tenemos primero previamente que estudiar los componentes de esa materia peligrosa o de esa carga peligrosa. Es por eso que cada uno de los proveedores tendrá que suministrarnos una hoja donde la hoja de seguridad para la manipulación adecuada de ese producto y nosotros tener toda la tranquilidad que nuestros trabajadores van a estar manipulando esa mercancía de manera segura y no se van a generar problemas con la carga tampoco de ninguna manera. Vamos a ver la explicación del SGA. Posteriormente vamos a ver entonces las etiquetas que nos muestra el SGA de cuáles son los componentes de una etiqueta de un material peligroso y los pictogramas. Vamos entonces a explicarles este documento tan importante que no solamente sirve para el manejo de mercancías o manipulación de mercancías, sino que también me sirve a mí para garantizar la seguridad y salud en el trabajo de nuestros colaboradores. Muy atentos a este video, por favor, estimados aprendices. El sistema globalmente armonizado, que lo conocemos como el SGA, que está compilado en un libro que llamamos el Libro Púrpura, es un sistema que sale como una iniciativa de varios países y varias organizaciones, liderado por Naciones Unidas, para homologar, para unificar, para armonizar los criterios técnicos para identificar los peligros químicos y para comunicar esos peligros químicos a través de dos fuentes, a través de dos herramientas que son las fichas de datos de seguridad y las etiquetas. Entonces, el sistema globalmente armonizado es un sistema que unifica los criterios para identificar peligros, para elaborar hojas de seguridad y para elaborar las etiquetas. Estamos hablando todo esto relacionado con productos químicos. ¿Por qué nace el sistema globalmente armonizado? Digamos que dentro de los antecedentes encontramos pues, que hace algunos años el mundo tenía unas comunidades económicas cerradas y habían varios sistemas de comunicación de peligros químicos y cuando se da la gran apertura económica a nivel mundial, esto empieza a generar confusiones, dificultades,
porque pues los productos de un país llegan con muchísima facilidad al otro y entonces teníamos en el mundo varios sistemas de comunicación de peligros y por eso se da esta iniciativa del sistema globalmente armonizado para unificar, para que todo el mundo, en la medida, porque Naciones Unidas no reglamenta, no normatiza, lo que hace es entregar la propuesta y los países de manera voluntaria se van acogiendo a esa iniciativa. Colombia, que es el país donde está nuestra comunidad, se acogió desde hace muy poco, el año 2018, sacó ya el primer decreto diciendo nos acogemos al sistema globalmente armonizado, sexta edición, porque pues el sistema nace en el año 2000-2001 y ha ido teniendo actualizaciones. Ha tenido nuevas versiones. Nosotros nos acogimos a la versión o a la edición número 6. Este sistema es un sistema que no nos da parámetros para elaborar, para gestionar el peligro químico en las organizaciones. Nos entrega las herramientas para que las empresas que fabrican, que producen los productos químicos hagan la correcta identificación de los peligros y pues digamos que la palabra clave aquí es armoniza esos criterios para que en todo el mundo se identifiquen de la misma manera, nos entrega los parámetros para elaborar esas fichas de datos de seguridad que antes las conocíamos como hojas de datos de seguridad y nos entrega también los parámetros y los criterios para etiquetar los recipientes de estos productos químicos. Hay algunas excepciones como productos farmacéuticos, como productos cosméticos, que no les aplica en el envase del producto final, pero si en la elaboración de esos productos hay manipulación de productos químicos, obvio les aplica el sistema globalmente armonizado. Te invito para que profundices en este tema y puedas liderar al interior de las empresas que tú asesoras, que tú acompañas, la implementación de este sistema. Perfecto. Muy bien. Es un sistema supremamente importante, estimados aprendices, conocerlo, ¿cierto? Supremamente importante y claro tener esta información para poder tomar decisiones y gestionar nuestros procesos organizacionales. Bien, estimados aprendices, ¿cómo nosotros tenemos que conocer, o más bien cómo podemos nosotros analizar cuál es la importancia o el peligro o nivel de manipulación de un producto? Pues como lo vimos en el video, todos los productos químicos tienen que tener una etiqueta y esa etiqueta tiene que tener los parámetros o elementos que estamos viendo en pantalla, en esta diapositiva. Estos son los elementos que comunican los peligros que tiene un producto químico. Por ejemplo, entre los productos que vamos a trabajar para el foro está el thinner. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tiene que tener una etiqueta de un producto químico? La palabra de advertencia, en este caso peligro. Los pictogramas que identifican el nivel de peligrosidad de ese producto. La identificación del nombre del producto. La identificación de su peligro. Los consejos de prudencia al manejo de ese químico. El proveedor, quien elaboró su producto, pictogramas de prevención, es decir, que en este caso este producto debe ser manipulado con guantes y con anteojos, y la información adicional de conservación. En este caso, nos está indicando que debemos ampliar la información sobre el manejo de este producto en la hoja de seguridad del mismo, que también pues tendrá que ser suministrada por el proveedor. Pictogramas en la etiqueta. Vamos a ver varios pictogramas, ya explicaron esos pictogramas en el video, y pues es importante tener en cuenta a qué obedece cada uno de ellos para identificar su peligrosidad. Estos son otros tipos de pictogramas para el transporte de mercancías peligrosas, que como vimos se clasifican en 6 clases y ya vimos cada una de ellas. Bueno, ya en este momento hemos explicado el sistema armonizado para el manejo de materiales químicos. Ahora vamos a ver el documento del Código Internacional de Mercancías Peligrosas. Este es el documento, el segundo reglamento
importante para el desarrollo de esta evidencia foro. ¿Y qué es este código? Este código es el acrónimo de una palabra en inglés que es International Maritime Dangerous Goods Code, o en español, Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. Este código surge para proteger la tripulación y para prevenir la contaminación del medio marítimo. Recordemos que este aplica solamente para el manejo de mercancías vía marítima, mercancías peligrosas vía marítima. ¿Cuáles son o qué son las mercancías peligrosas? Son aquellas que son sustancias o son artículos que pueden representar una amenaza para las personas que la manipulan, para la propiedad donde está ella y el medio ambiente, el impacto ambiental. Ya vimos entonces esa clasificación de esas mercancías en los pictogramas y estas clases, pues, fueron lo que vimos en el video, ya las tenemos claras. Este código exige el cumplimiento de disposiciones específicas cuando las mercancías peligrosas van a transportarse o trasladarse vía marítima. Estas disposiciones requieren que las mercancías peligrosas estén correctas y seguramente embaladas, entre otros clasificadas, identificadas, muy bien envasadas, marcadas, etiquetadas, rotuladas, documentadas, estivadas a borde del buque, segregadas de otros bienes con los que pueda reaccionar peligrosamente. Es importante que tengan en cuenta, y eso también es importante para el foro, que hay mercancías que yo puedo embalar y puedo organizar con otra, pero hay mercancías que no se llevan entre sí, que no se pueden juntar porque generan una reacción peligrosa. Por ello es que yo tengo que conocer cómo es que yo voy a organizar la mercancía para obviamente que pueda yo tener mayor eficiencia en el uso del contenedor, pero también teniendo en cuenta las características de peligrosidad químicas de cada una de las materias peligrosas que esté transportando. Entonces, supremamente importante saber cómo voy a ubicar qué mercancías puedo mezclar con otras. ¿Bien? Se debe tener disponible información de respuesta de emergencia junto con cumplir los requisitos exigidos de protección y capacitación. También es importante saber que si hay un vertimiento de alguna de esas materias o mercancías peligrosas, ¿cuál va a ser mi reacción? Tengo que tener en cuenta cuál va a ser ese conducto regular y que las personas lo sepan en caso tal se materialice ese problema. Bien, el tercer reglamento es el RAC 175. ¿Qué es el RAC 175? Ya lo habíamos visto inicialmente. Es el que me orienta en cómo transportar mercancías peligrosas vía aérea. Y este es el reglamento aeronáutico colombiano 175, donde nos indica el transporte seguro o sin riesgo de mercancías peligrosas vía aérea. En este documento se definen los términos clave como mercancías peligrosas, el expedidor, el explotador, el accidente y el incidente. Establece también las responsabilidades de los involucrados en el transporte aéreo de las mercancías peligrosas y los requisitos para clasificar, embalar, etiquetar, documentar y realizar las respectivas aprobaciones. Este documento define los términos clave de mercancías peligrosas, también establece la importancia de la seguridad de la cabina y de todos los aspectos necesarios para lograr que la mercancía llegue en perfectas condiciones al destino final. Muy bien, aquí hay algo referente a las mercancías peligrosas y es que si el proveedor a mí no me da la hoja de seguridad de la mercancía, es decir, por ejemplo, del thinner o de la mercancía corrosiva que voy a transportar, etcétera, yo tengo que buscarla. Y esa ficha técnica o hoja de seguridad la puedo buscar en Google. Si no me la suministra el proveedor, la puedo buscar en Google, pero la vigente. Es decir, que si yo en este caso, como ustedes van a tener que buscar, van a buscar las hojas de seguridad de todos los productos químicos que van a tener ustedes como opción para este foro, van a hacerlo de la siguiente manera. En Google buscan ustedes ficha técnica, por ejemplo,
del thinner. Bien, ustedes van a tener más opciones, pero en este caso lo hice para el caso del thinner. Más año 2024, es decir, van a buscar la ficha técnica vigente para cómo manipular adecuadamente y cuáles son los peligros a los que vamos a estar expuestos al transportar esa mercancía. Y como se dan cuenta, escogí la más reciente búsqueda, que es del 2024. Entonces, de esta manera yo puedo descargar esta hoja de seguridad para el thinner para conocer el nivel de peligrosidad del manejo de esa mercancía y poder transportar de manera segura esa mercancía de principio a fin. Y esto es lo que me arroja. Entonces, esto que ustedes están viendo en pantalla es la ficha técnica de esta sustancia, que es el thinner, o también llamada hoja de seguridad, hoja de datos de seguridad. Entonces la pueden conseguir de esos dos nombres, es lo mismo. ¿Y en qué parte es en esta ficha donde yo conozco o identifico cuáles son los peligros? Bien, los peligros a nivel de peligrosidad de esta mercancía peligrosa es en esta sección 2 están ubicados. Aquí me indica que miren los pictogramas también, me está indicando que este material es un material que es peligroso, bien, la palabra advertencia peligroso, que genera gases, que genera vapores inflamables, que provoca irritación cutánea, que provoca irritación ocular, claro, obviamente a la exposición, ¿no? A la exposición se va a generar esto. ¿Tenemos que conocer esta información? Sí. Tenemos que tener pleno y saber qué pasa cuando se presenta el contacto. Y por ello es que en la hoja de seguridad nos indica qué hacer en primeros auxilios en caso tal se genere. Por eso es que todo el cuerpo de trabajadores debe tener claro qué hacer en caso de. Bueno, y esta evidencia de simulación es de la siguiente manera. Dice, hay reglamentos y normas que permiten identificar las mercancías para su manipulación y transporte. Asimismo, hay ciertas normas de transporte por modo de transporte, como son el Código Internacional Uniforme para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Vía Marítima, que lo acabamos de ver, el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, que lo acabamos de ver, y el tercero, el Reglamento Aeronáutico de Colombia, el RAC 175, que lo acabamos de ver. Estos corresponden al transporte sin riesgo de mercancías peligrosas vía aérea, es el RAC 175. Teniendo en cuenta esta información que ya les he explicado y que obviamente ustedes tendrán que leer esos documentos, con base en estas reglamentaciones, usted deberá proceder a describir la forma que se debe colocar, etiquetar, embalar los productos para ser transportados, ya sea por vía aérea, marítima o según corresponda, en el blog. Para tal efecto, vamos entonces a hacer lo siguiente. Les vamos a entregar entonces, acá dice que un blog, pero no es un blog, es un foro. Tal vez en Sayuna, en territorio, en la plataforma anterior, se tenía esta información, pero no. En Sayuna son foros. Entonces no es un blog, es un foro. Y el foro ya está disponible en plataforma y es donde ustedes van a hacer lo siguiente. Este es el contenido de la evidencia, la voy a leer. Lo que me deben entregar es lo siguiente. El aprendiz debe elegir mínimo 3 productos. ¿De dónde, instructora? De los citados en la evidencia y a cada uno de estos deberás coger, y para cada uno de estos deberás coger solamente 3 y a estos 3 hacer los siguientes 4 puntos que ya les voy a decir. ¿Cuáles son esos productos? Aquí están en negrilla cursiva. Cemento en bultos. Puedes escoger alcohol, puedes escoger la parafina, la acetona. La acetona es el quitasmalte y también sirve obviamente para otros usos. Aceite de cocina, margarina, bicarbonato de sodio, vinagre, etanol, jabón en polvo, pegante, Pegatex, ambientador en aerosol, thinner, etcétera. Todos los que están acá son las opciones que usted puede elegir. Vas a elegir mínimo 3 de ellos para poder elaborar esta evidencia. ¿Bien? ¿Qué debes hacer con estos 3 productos? Primero, averiguar cada producto si es o no una mercancía peligrosa. Bien, entonces primero usted lo que va a hacer es tipificar si es o no peligroso. De lo que ya vimos hoy,
Ustedes ya tienen la claridad de cómo hacerlo. ¿Y cuál es su nivel de peligrosidad? Ya les expliqué en la hoja de seguridad, en qué parte, en la parte número 2, cómo identificar ese nivel de peligrosidad. Simplemente para cada uno puede poner el nombre y puede poner enfrente el nivel de peligrosidad para cada uno de los tres. Ese es el primer punto. El segundo punto, ¿cómo se debe etiquetar cada uno de los tres productos elegidos? El sistema de gestión armonizado nos indica cómo. Usted va a describir cómo se debe etiquetar. Puede publicar un documento donde esté esta información. El foro les va a permitir subir un archivo. ¿Bien? Eso lo pueden hacer para cada uno de los tres productos. Tercer punto, ¿cómo se debe embalar cada uno de esos tres productos elegidos? ¿Cómo se debe embalar? Para poder garantizar que no haya ningún accidente. Y la preservación, obviamente, del mismo. El cuarto punto de esta evidencia es investigar qué especificaciones o requisitos se requieren conocer y ejecutar para su transporte seguro. ¿Qué requisitos o especificaciones se requieren conocer para su transporte seguro? Bien, entonces esta es una evidencia investigativa, pero ya ustedes tienen gran cancha de lo que acabo de explicarles para que puedan hacer un excelente aporte en este foro temático. Tengan en cuenta lo que está aquí en color morado. Su aporte en el foro se considera aprobado siempre y cuando el aprendiz retroalimente constructivamente el aporte de mínimo 2 compañeros en el foro. En total, el aprendiz debe realizar 3 aportes, el individual y 2 aportes de retroalimentación. Y eso es todo lo que debemos entregar, estimados aprendices. Ya el foro está disponible, ya simplemente ustedes para poder participar se suscriben al foro o responden al aporte que yo ya creé como sesión, como secuencia, perdón, y empiezan ustedes a interactuar. Instructora, es que nadie ha publicado nada todavía. Pues debes esperar a que los demás aprendices se vinculen y cuando ya se vinculen hacer de retroalimentación. Y eso es todo lo que el día de hoy les iba a explicar. Tengan en cuenta el foro de simulación, tiene este parámetro de entrega. Recuerden que es un foro, no un blog como está establecido. Y el objetivo es que desarrolle la evidencia teniendo en cuenta las orientaciones que acabo de dar. Estas evidencias de la fase evaluación que les he explicado, iniciando con la evidencia de simulador de costos de exportación, rutograma, video de código de barras y tablas dinámicas y la evidencia de hoy, foro de simulación, estas evidencias finalizan el 20 de enero. Nosotros entramos el 20 de enero, ese día tenemos formación y el 21 de enero ya va la notificación de citación a plan de mejoramiento para los que incumplieron con la entrega de estas evidencias, que en este caso son 5 evidencias. Esperamos, estimados aprendices, que no se les vaya a olvidar entregar estas evidencias. Tienen todo el tiempo del mundo para hacerlas de manera tranquila, estudiándose todo el material de formación, muy juiciosos. Esperamos realmente que no haya ningún aprendiz para plan de mejoramiento. Cualquier cosa me pueden preguntar hasta el día lunes. Yo después entro a vacaciones, no voy a responder foros, ni WhatsApp, ni llamadas, ni nada, porque pues la idea es que descanse y volvamos a retomar el próximo año. Si no hay alguna pregunta, me confirman si hay alguna inquietud antes del cierre de la sesión. Hola, profe. No, está todo claro. Muchas gracias. Todo claro. Bueno, pues les deseo felices fiestas, que mi Dios los ilumine y los guarde en este nuevo año. Muchas peticiones bonitas para ustedes y su familia. Lluvia de bendiciones para todos, que mi Dios me los cuide y me los proteja. Oren mucho por este nuevo año, por su familia, que pasen rico acompañados de sus seres queridos. Los llevo en mis oraciones y en mis recuerdos y espero verlos pronto, si Dios quiere, en el año 2025. Un abrazo fuerte para todos y cuídense mucho. Nos Listo, vemos pronto. muchas gracias. Igualmente. Feliz Navidad. Feliz Navidad, instructora. Cuídese mucho.